Hola Jessy, ¿cómo estás? Bueno, me presento. Mi nombre es Carla Nabel Mazahuelle. Soy psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía con especialidad en educación inicial. Me encantaría de compartir mi experiencia porque, bueno, tú sabrás, la psicopedagogía en los libros es una cosa, pero en la práctica y en el día a día de nuestras escuelas es otra historia completamente diferente. Carlita, ¿cómo seleccionas el modelo de evaluación psicopedagógica que aplicas en cada caso? Bueno, te comento, al principio uno cuando sale de la U quiere aplicar todo el manual, pero la experiencia poco a poco nos va dando ese ojo clínico que se le llama. Para mí, todo arranca con el motivo de la consulta y la primera entrevista. Si identifico que el problema es netamente académico, sea lectura, escritura o cálculo, suelo arrancar con un modelo curricular para ver exactamente qué sabe el estudiante y cómo se le está enseñando. Caso contrario, si noto que hay temas de conducta o es algo emocional, ahí de ley adopto por un método sistemático o ecológico. Creo que no debemos ser rígidos. Por ejemplo, si llega un chico de los profes diciendo que tiene problemas de aprendizaje, pero yo en la primera entrevista tengo que darme cuenta y ver si es algo de su capacidad, o sea, ahí uso el psicométrico, o es algo que, por ejemplo, en casas hay problemas, ahí uso el método sistemático. Así aquí en Ecuador toca ser un poco flexible porque a veces te llega el caso etiquetado de una forma y resulta ser algo totalmente diferente. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas y desafíos de aplicar un modelo centrado en la interacción persona-situación frente a uno más tradicional centrado solo en el estudiante? Esa es la pregunta del millón. Verás, Jessie, te explico. Las ventajas son clarísimas. Eh, Dejas de echarle la culpa solo al estudiante. El modelo tradicional es un método medio cruel. Es como decirle al chico, tú eres el problema, tú tienes el déficit y ya. Y no, o sea, en cambio, cuando ves la interacción, le quitas un peso de encima al chico porque te das cuenta de que a veces el chico no tiene ningún problema cognitivo, sino que la metodología del profesor es aburridísima o no se adapta a él. El desafío aquí viene lo feo porque hay mucha gente que no le gusta que le sugieran cómo hacer su trabajo. Por ejemplo, como los profes, si tú vas y le sugieres que el problema es la interacción en el aula, en sí el profesor se va a veces, o sea, la mayoría de veces se resiente. Y te dicen, yo llevo 20 años enseñando así a todos los niños, ese chico es el problema, ese chico es el que no entiende. O en cambio con los papás, a veces buscan la pastilla mágica o el diagnóstico médico para justificar todo. Y cuando les dicen que hay que cambiar dinámicas en casa, a veces la mayoría de papás se hacen para atrás. Es más trabajoso, toma más tiempo, pero es lo más justo y más humano. ¿Qué rol juega el contexto familiar, escolar y social en la comprensión de las necesidades psicopedagógicas de un estudiante? Sí juega un rol importantísimo. Yo diría que es imposible hacer una evaluación sin considerar estos tres pilares. Si no entiendes su contexto, estás evaluando a ciegas. El primer pilar es en lo familiar. He tenido chicos que bajan el rendimiento no porque no puedan, son inteligentísimos. El problema es porque hay casos que los papás se divorcian o porque hay desempleo en casa o hay un ambiente muy tenso. Esa mochila emocional que ellos llevan consigo pesa más que un libro. En cambio, en lo escolar, que es el segundo pilar, tenemos el clima del aula. Por ejemplo, esto es muy vital para que el estudiante se desarrolle correctamente. Si el estudiante se siente amenazado o si el profe no genera un vínculo, prácticamente el cerebro se va a bloquear. En lo social, que es nuestro tercer pilar, aquí no nos hagamos ciegos. La realidad es que un barrio influye mucho. Si el chico vive en un entorno inseguro o con pocas oportunidades, sus prioridades van a cambiar totalmente. Yo siempre evalúo al niño en su situación, sin el contexto. Un test de inteligencia es solo un número frío que no nos dice nada de la vida real del estudiante. ¿Nos podrías compartir un ejemplo donde la evaluación psicopedagógica permitió identificar barreras externas al aprendizaje más allá de las características individuales del estudiante? Ay, bueno, claro que tengo un caso que no se me olvida. Es un caso que sí me llegó a impactar mucho. Pongámosle de nombre Mateo. Mateo es un niño de 8 años que llegó a una consulta porque en la escuela decían que tenía problemas de atención, le decían que era lento, entre comillas, y que no copiaba nada de la pizarra. Se distraía y sus notas eran muy bajas. La percusión inicial era un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención. Ya lo tenía, o sea, ya tenían todo casi listo para mandarla a una educación especial o pedir una adaptación curricular grado 3.
¿Qué pasó en la evaluación? Yo hice lo de siempre. Test cognitivos y bueno, demás evaluaciones. El chico salió con una inteligencia promedio. Todo bien, ahí hasta ahí. Entonces me fui a la escuela a observar. Utilicé aquí el método, o sea, el modelo ecológico. Resulta que Mateo se sentaba al fondo. Tenía un problema visual no detectado, miopía. En ese caso era una miopía muy alta. La profesora escribía chiquito en la pizarra y borraba súper rápido porque era muy acelerada. La barrera no era Mateo, la barrera era física por la miopía que tenía y la metodología porque la profesora iba a 1000 por hora. Y a veces ni yo logro captar a 1000 por hora. Le pusimos lentes, hablamos con la profe para que la sentara adelante y le diera más tiempo y ¡puf! Santo remedio. El dichoso problema de aprendizaje desapareció en 2 meses. Si me quedaba solo con el test, no lo hubiéramos encontrado y Mateo hubiera tenido educación especial sin ser necesario. Carlita, ¿cómo integras las técnicas cualitativas o cuantitativas en el proceso de evaluación para poder lograr una mirada integral del caso? Jessie, yo en sí trato de buscar un equilibrio, donde es como armar un rompecabezas, donde cada pieza es importante. Por ejemplo, una pieza es lo cuantitativo. Uso los test estandarizados de inteligencia, lectoescritura o de atención, para así tener datos objetivos. Me sirve para los informes formales que a veces pide el ministerio o el DESE. Son necesarios para destacar cosas biológicas o cognitivas fuertes. Lo cualitativo lo uso, por ejemplo, con la entrevista, la observación en clase, ver sus cuadernos, ver cómo juegan en el recreo. Esto me da el cómo y el por qué. ¿Cómo lo integro? Bueno, personalmente, yo no dejo que el número mande. Si el test me dice que el chico tiene un IQ bajo, pero en la entrevista veo que es más pilas, en sí, que resuelve los problemas de la vida diaria y que tiene un lenguaje fluido, le creo más a mi observación, la verdad. Los números me dan pistas, pero la parte cualitativa me da la explicación que yo necesito como profesional para poder dar una solución al niño.